Mi madre me convenció de vender mi auto para ayudar a mi hermano, pero cuando descubrí en qué gastó el dinero, perdimos todo y terminamos en la calle. Nunca imaginé que mi vida se reduciría a la nada por una sola decisión, un acto de buena fe que terminó por hundirme en una espiral de miseria de la que tardé años en salir. Lo más irónico de todo es que no fue un extraño quien me llevó a la ruina, ni siquiera un enemigo declarado, sino la persona que se suponía debía protegerme, la misma que me trajo al mundo y que, con una frialdad disfrazada de preocupación, me convenció de sacrificar lo más valioso que tenía en ese momento, mi auto, mi independencia, mi única vía de escape de una familia que, en el fondo, siempre había esperado que yo fuera la que diera sin esperar nada a cambio. Recuerdo perfectamente el día en que todo comenzó a desmoronarse. Hasta ese momento, mi vida no era perfecta, pero al menos tenía cierto control sobre ella. Trabajaba duro, ahorraba cada centavo y, después de años de esfuerzo, había logrado comprarme un auto que no solo representaba un medio de transporte, sino una prueba tangible de mi propia autonomía. Un símbolo de que no dependía de nadie y de que podía valerme por mí misma. Aún puedo evocar la sensación de orgullo cada vez que giraba la llave en el encendido, ese sentimiento de haber logrado algo que nadie me regaló, algo que me pertenecía por completo. Y fue precisamente eso lo que mi madre utilizó en mi contra. Siempre tuvo una habilidad especial para disfrazar la manipulación con dulzura, para hacerme sentir que sus peticiones eran, en realidad, pruebas de mi propio valor moral. Esta vez no fue la excepción. Se sentó frente a mí con ese aire de preocupación calculada, con los ojos humedecidos y la voz temblorosa, y me habló sobre mi hermano menor, sobre cómo él, con su juventud e increíble talento, tenía una oportunidad que jamás volvería a repetirse. No fue una petición directa al principio, sino una historia construida con la precisión de alguien que sabe exactamente qué cuerdas tocar para obtener la respuesta que quiere. Me habló de sacrificios, de lo que significa ser familia, de cómo la vida nos pone en situaciones donde debemos demostrar de qué estamos hechos. Y finalmente, cuando vio que la duda comenzaba a asomarse en mi expresión, soltó la frase que selló mi destino: si vendieras tu auto, podríamos ayudarlo a salir adelante. No es para mí, es para él, para su futuro. Me gustaría decir que fui lo suficientemente fuerte para negarme, que me di cuenta de la manipulación en ese mismo instante y que puse un alto antes de que fuera demasiado tarde. Pero la verdad es que no lo hice. Crecí con la idea de que la familia está por encima de todo, de que los sacrificios se hacen sin esperar nada a cambio y de que, si tienes la oportunidad de ayudar a alguien que amas, simplemente lo haces. Así que, ignorando la punzada de duda que se alojó en mi estómago, acepté. En cuestión de semanas, mi auto ya no estaba en mi poder. Lo vendí a un precio justo, aunque no sin dolor, y puse el dinero en manos de mi madre, confiando en que cada centavo se utilizaría para el propósito que ella me había asegurado. Pero el dinero se esfumó. No poco a poco, no de forma razonable, sino de manera inexplicable y abrupta. Pasaron apenas unas semanas cuando empecé a notar que no había ningún cambio real en la vida de mi hermano, que las promesas sobre su gran oportunidad no se materializaban en nada concreto y que, en cambio, mi madre comenzaba a evitar mis preguntas, respondiéndome con evasivas y cambiando de tema cada vez que intentaba entender en qué se había gastado el dinero. Primero fueron excusas pequeñas, insignificantes por sí solas, pero alarmantes cuando las juntabas todas. Que si hubo un imprevisto, que si necesitaban cubrir una deuda urgente, que si el dinero no alcanzó tanto como pensaban. Y luego, cuando las excusas ya no bastaban, llegaron las acusaciones disfrazadas de reproches sutiles. Es que tú no entiendes cómo funcionan las cosas, dijo una tarde en la que la confronté con más firmeza de la que solía permitirme. No todo en la vida es tan simple como tú crees. No puedes estar tan obsesionada con el dinero. Deberías confiar en que yo sé lo que hago. Pero no lo sabía. O tal vez sí lo sabía, y simplemente no le importaba. Porque antes de que pudiera darme cuenta de la magnitud de lo que había hecho, la realidad me golpeó con la fuerza de una ola imparable. Las deudas se acumulaban. Mi madre, que había asegurado que todo estaba bajo control, se había metido en problemas más grandes de lo que imaginaba. Pronto, los avisos de pago vencidos se convirtieron en amenazas más serias.
Las cuentas que yo había asumido que estaban en orden resultaron ser montañas de gastos irresponsables, y cuando finalmente enfrenté a mi madre con pruebas en mano, con cada recibo y cada cifra que demostraba que todo era una mentira, ella solo me miró con una mezcla de arrogancia y victimismo, como si yo fuera la mala del cuento por exigir respuestas. Y entonces, un día, la realidad se impuso sin contemplaciones. Perdimos la casa. No hubo advertencia, no hubo tiempo para buscar soluciones. Una mañana desperté con un techo sobre mi cabeza y, al caer la noche, estaba en la calle con una maleta improvisada y una madre que aún tenía la audacia de mirarme con reproche. Como si todo aquello fuera culpa mía por no haber encontrado una solución mágica. Fue en ese momento, en medio del frío y la desesperación, cuando entendí la verdad que me negaba a aceptar: yo no era su hija, no en el sentido real de la palabra. No era alguien a quien protegía o valoraba, sino un recurso, una fuente de dinero, una herramienta que podía ser exprimida hasta que ya no quedara nada. Y lo peor de todo es que había permitido que lo hiciera. Pero no por mucho tiempo. Porque mientras me sentaba en esa acera, con la humillación ardiendo en mi garganta y la rabia creciendo en mi pecho, supe que no iba a quedarme en ese lugar para siempre. Y más que eso, supe que no iba a permitir que mi madre y mi hermano salieran ilesos de lo que habían hecho. No tenía un plan en ese momento, solo una determinación ciega y ardiente. Pero eventualmente, lo tendría. Y cuando llegara el momento, haría que cada decisión egoísta, cada mentira y cada traición les costara el doble. Actualización 1. Pasaron semanas, luego meses, y la sensación de haber sido arrojada al vacío nunca desapareció por completo. Al principio, todo fue una bruma de desesperación, un limbo en el que la incertidumbre se mezclaba con la ira y la impotencia. Cada día era una batalla contra el agotamiento, la vergüenza y el resentimiento que se acumulaban como un veneno lento en mi interior. Porque si bien mi madre y mi hermano compartían mi misma desgracia, no la sentían de la misma manera. Para ellos, el peso de nuestra situación no era una carga insoportable, sino simplemente un inconveniente pasajero, algo que, de una forma u otra, alguien más terminaría resolviendo por ellos. Y por supuesto, ese alguien debía ser yo. Nos movíamos de un sitio a otro, dependiendo de la buena voluntad de conocidos que nos ofrecían un sofá o un rincón de su casa por unos días. Hasta que las miradas de incomodidad y las excusas para sacarnos de ahí se volvían demasiado evidentes. Hubo noches en las que dormimos en albergues, otros en los que simplemente nos quedamos en la estación de autobuses, esperando que amaneciera para poder encontrar algún lugar donde refugiarnos. Pero de todas esas noches, las peores fueron aquellas en las que mi madre hablaba como si nada de esto fuera realmente su culpa. Como si nuestra situación fuera consecuencia de una injusticia cósmica en la que ella era la víctima principal. Recuerdo una noche en particular en la que compartíamos un espacio reducido en casa de una antigua amiga suya que, por pura lástima, nos dejó quedarnos unos días. Era un apartamento pequeño, apenas lo suficiente para ella y su familia, así que nos dejaron dormir en la sala con la condición de que fuera temporal. Yo ya estaba acostumbrada a dormir en cualquier superficie, pero esa noche en especial, la incomodidad no venía del suelo duro o del ruido del tráfico en la calle, sino de la conversación que mi madre inició sin el menor indicio de vergüenza. Mientras yo intentaba conciliar el sueño, ella hablaba con mi hermano, con un tono de voz despreocupado, casi alegre, como si no estuviéramos en la ruina. Como si no fuera ella la responsable de que estuviéramos durmiendo en casas ajenas. Le decía que todo esto no era más que una prueba de la vida, un pequeño bache que tarde o temprano superaríamos. Y lo peor no fue escucharla minimizar la situación, sino la manera en que intentó justificar sus actos. En un momento de la conversación, con ese tono entre condescendiente y manipulador que tan bien dominaba, dijo que todo esto no habría pasado si yo hubiera confiado más en ella. Que si en lugar de cuestionarla y presionarla con preguntas sobre el dinero, la hubiera apoyado incondicionalmente, quizá las cosas habrían salido de otra manera. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero no respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que no valía la pena. Durante semanas, había intentado hacerla entrar en razón, mostrarle la realidad de lo que había hecho,
pero siempre encontraba una manera de darle la vuelta, de convertir sus errores en una carga que yo debía soportar. Lo mismo ocurría con mi hermano, quien, a pesar de ser el supuesto beneficiario de mi sacrificio, no mostraba la más mínima señal de gratitud o remordimiento. Al contrario, parecía más molesto por el hecho de que ahora no tenía los lujos a los que estaba acostumbrado. Fue entonces cuando la verdad se hizo completamente clara para mí. Yo no les importaba, nunca les había importado realmente. Siempre fui el recurso fácil, la persona a la que podían recurrir cuando necesitaban dinero o ayuda, y ahora que ya no tenía nada que ofrecer, simplemente esperaban que encontrara la manera de sacarnos de ahí. Como si fuera mi responsabilidad. Como si no fueran ellos los responsables de la miseria en la que estábamos atrapados. Ese pensamiento se convirtió en una llama ardiente dentro de mí, un fuego que no se extinguió con el tiempo, sino que se alimentó de cada injusticia, de cada humillación, de cada día en el que tuve que luchar por sobrevivir mientras ellos seguían esperando que alguien más les resolviera la vida. Pero lo más doloroso de todo fue descubrir que mi hermano nunca estuvo en crisis, que la gran oportunidad por la que había vendido mi auto jamás existió. Lo descubrí una tarde, cuando por casualidad me encontré con un viejo conocido de la familia. Nos topamos en la calle, y al verme en ese estado, sin el aspecto que solía tener cuando aún tenía un empleo estable y un hogar propio, su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y lástima. Me preguntó qué había pasado, por qué me veía así, y cuando le conté una versión resumida de mi historia, su expresión cambió. Hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo, y cuando lo hizo, sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Me dijo que mi hermano nunca tuvo ningún problema, que de hecho, él mismo lo había visto en varias ocasiones en fiestas, gastando dinero en cosas innecesarias, presumiendo como si nada hubiera cambiado en su vida. Fue en ese momento cuando lo entendí todo. Mi madre nunca tuvo la intención de invertir ese dinero en algo útil, nunca hubo un plan real para ayudar a mi hermano a salir adelante. Lo único que hicieron fue aprovecharse de mi buena voluntad para costearse una vida que, de otra manera, no podrían haberse permitido. Y ahora que ya no quedaba nada, simplemente esperaban que yo lo arreglara, como si fuera una obligación que tenía con ellos. Esa noche, cuando volví al lugar donde estábamos quedándonos, ya no sentía tristeza ni desesperación. Solo sentía rabia. Una rabia profunda, enraizada en cada mentira, en cada manipulación, en cada sacrificio que hice por personas que jamás lo valoraron. Y supe, sin la menor duda, que no podía seguir viviendo así. No podía seguir cargando con ellos, soportando su peso mientras ellos se negaban a mover un solo dedo para cambiar su destino. Pero más allá de eso, supe que no podía dejarlo salirse con la suya. No después de todo lo que habían hecho. Había sido demasiado ingenua, demasiado confiada, pero eso se acabó. No solo iba a salir de esa situación por mi cuenta, sino que me iba a asegurar de que pagaran cada una de sus acciones. La venganza no era algo en lo que solía pensar, pero en ese momento se convirtió en la única certeza que tenía. No iba a ser inmediata, no iba a ser impulsiva. Iba a esperar el momento adecuado, planear cada detalle con la misma frialdad con la que ellos me utilizaron. Y cuando llegara el día, iba a hacer que cada decisión egoísta, cada mentira y cada traición, les costara más de lo que jamás imaginaron. Actualización 2. Pasaron varios meses desde aquella noche en la que comprendí la verdad con una claridad que nunca antes había tenido. La ira que sentí en ese momento no desapareció, sino que se transformó en una determinación fría y calculada. Aún no tenía un plan concreto, pero sí tenía algo más valioso, la certeza de que no podía seguir siendo la misma persona de siempre, esa a la que manipulaban con palabras dulces y promesas vacías. Ya no más. El primer paso fue sobrevivir, encontrar una manera de mantenerme a flote sin que mi madre y mi hermano siguieran drenando lo poco que aún quedaba de mí. Durante semanas, busqué cualquier oportunidad de empleo, cualquier posibilidad de escapar de aquella miseria en la que me habían hundido. No fue fácil. No tenía nada, ni dinero, ni contactos que pudieran ayudarme, y cada puerta que tocaba parecía cerrarse antes siquiera de darme la oportunidad de explicarme. Dormía en albergues o en casas de conocidos que me ofrecían un rincón donde quedarme por un par de días,
pero siempre con la condición de que no fuera algo permanente. Me acostumbré a comer lo que fuera, a pasar días enteros con apenas un bocado en el estómago y a enfrentar miradas de lástima y desprecio de personas que no entendían cómo había llegado a ese punto. Fue en uno de esos días en los que el hambre y el agotamiento amenazaban con derribarme cuando encontré un pequeño trabajo en un café de barrio. No era nada extraordinario, apenas unas horas diarias limpiando mesas y lavando platos, pero en ese momento fue un salvavidas. Con lo poco que ganaba, logré juntar suficiente para alquilar una habitación diminuta en una pensión barata, un lugar que apenas tenía espacio para una cama y una silla, pero que al menos era mío. Por primera vez en meses, tenía un lugar al que podía llamar hogar, aunque fuera minúsculo y estuviera en un edificio descuidado donde los gritos de los vecinos se escuchaban a todas horas. Pero mi madre no tardó en encontrarme. No sé cómo lo hizo, pero lo logró. Llegó a mi puerta con esa expresión entre cansada y suplicante que había aprendido a descifrar con los años. Me habló con su tono más dulce, diciendo que me había estado buscando, que estaba preocupada por mí, que solo quería saber cómo estaba. Durante unos segundos, casi logré convencerme de que tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en sus palabras. Pero entonces, en cuanto sintió que me había suavizado lo suficiente, dejó caer la verdadera razón de su visita. Dijo que estaba pasando por una situación difícil, que ella y mi hermano apenas estaban sobreviviendo, que necesitaban un poco de ayuda, solo algo temporal, hasta que las cosas mejoraran. Y ahí estaba otra vez, la misma historia de siempre, la misma estrategia con la que tantas veces había logrado doblegarme. Pero esta vez no funcionó. Esta vez, no sentí culpa ni obligación, solo una rabia contenida que reprimí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Le dije que no podía ayudarla, que apenas tenía lo suficiente para mí, que estaba intentando reconstruir mi vida y que no podía cargar con ellos. Su reacción fue instantánea. Su voz cambió, su expresión se endureció y el tono dulce se convirtió en reproche. Me acusó de ser egoísta, de haberme olvidado de mi familia, de no entender lo que significaba el verdadero sacrificio. Me dijo que siempre había sido una desagradecida, que todo lo que ella había hecho por mí lo estaba pagando con indiferencia y frialdad. Y finalmente, cuando vio que sus palabras no tenían el efecto que esperaba, dejó escapar la verdad que me confirmó lo que ya sabía: nunca le importé realmente, solo era útil mientras pudiera darle algo. Me dijo que si me iba tan bien, lo mínimo que podía hacer era ayudarlos, que después de todo, si tenía una casa y un trabajo, era gracias a ella. Que si alguna vez había sido capaz de lograr algo en la vida, era porque ella me había criado, porque ella me había enseñado a sobrevivir. En su mente, yo le debía todo, incluso después de haberme arruinado. Pero esta vez, en lugar de sentirme culpable o dudar de mi decisión, simplemente la miré sin decir una palabra, permitiéndome ver su verdadero rostro sin las mentiras que solían disfrazarlo. Y en ese momento, tomé la decisión definitiva. No solo iba a sacarlos de mi vida, iba a asegurarme de que nunca más pudieran hacerle esto a nadie. Porque mi madre no era una persona que cometía errores, era alguien que destruía todo a su paso sin el menor remordimiento, alguien que no dudaba en manipular y mentir si eso significaba conseguir lo que quería. Y mi hermano, criado bajo su sombra, no era diferente. La única diferencia entre ellos y cualquier otra persona sin escrúpulos es que yo había sido su víctima por más tiempo. Pero ya no más. Desde ese día, cada cosa que hacía tenía un propósito. Fingí seguir siendo la misma, fingí que su visita me había afectado lo suficiente como para considerarlo. Fingí que todavía había algo en mí que quería ayudarlos, porque sabía que, mientras creyeran que aún podían controlarme, bajarían la guardia. Y mientras tanto, empecé a moverme en silencio, recopilando todo lo que podía sobre ellos, sobre sus deudas, sobre las personas a las que les debían dinero, sobre las mentiras que habían dicho para sobrevivir hasta ahora. No iba a actuar impulsivamente. La venganza no es solo cuestión de devolver el golpe, sino de hacerlo en el momento exacto, cuando duela más, cuando sea imposible escapar de las consecuencias. Así que esperé, observé, reuní pruebas y construí mi plan con la misma paciencia con la que ellos habían destruido mi vida. Porque cuando el momento llegara, cuando finalmente diera el golpe final, no les iba a dejar ninguna salida. Actualización 3.
Pasaron varios meses desde aquella última conversación con mi madre, en la que, por primera vez en mi vida, no sentí ninguna obligación de ceder ante sus palabras. Desde ese día, cada movimiento que hacía tenía un propósito, cada interacción con ellos estaba calculada y cada paso que daba era parte de algo más grande. Me convertí en una sombra en sus vidas, lo suficientemente presente como para que no sospecharan de mí, pero siempre en control de lo que querían que supiera y de lo que yo realmente estaba descubriendo. Mientras fingía que aún tenía dudas, que aún me debatía entre ayudarlos o no, en realidad estaba recopilando toda la información posible sobre sus deudas, sus mentiras y las personas con las que habían hecho tratos. En ese tiempo, entendí algo que siempre había ignorado. Mi madre no era simplemente una persona irresponsable o descuidada, era alguien que se movía a través de la vida dejando a su paso una estela de caos y destrucción, siempre encontrando la manera de salir impune. Siempre manipulando a alguien más para que asumiera las consecuencias de sus actos. Y mi hermano, criado bajo su sombra, no solo había aprendido esas mismas tácticas, sino que las usaba con una arrogancia que dejaba claro que nunca había dudado de que el mundo entero estaba ahí para servirle. Pero lo que ambos nunca imaginaron fue que alguien a quien siempre vieron como su recurso más confiable, como la persona que jamás se les volvería en contra, había dejado de ser la misma. La oportunidad para mi primer movimiento llegó antes de lo que esperaba. A través de las conexiones que hice en mi nuevo trabajo, logré enterarme de que mi madre había estado pidiendo dinero prestado a personas con las que no debía involucrarse. No se trataba de simples acreedores o bancos, sino de gente que no toleraba los impagos, personas que, si bien al principio pueden parecer generosas con los préstamos, no dudaban en recurrir a métodos más agresivos cuando alguien intentaba burlarlos. Mi madre, confiada como siempre en su capacidad para manipular y huir de sus responsabilidades, había acumulado una deuda considerable con ellos y, hasta ese momento, había logrado mantenerse fuera de problemas dándoles promesas vacías y desviando la atención hacia otros. Ahí vi mi oportunidad. Con paciencia, recopilé toda la información posible, cada nombre, cada cifra, cada transacción. No podía simplemente delatarla sin pruebas, necesitaba que, cuando la verdad saliera a la luz, no hubiera manera de que pudiera esquivarla o culpar a alguien más. Así que me aseguré de tener documentos, mensajes, grabaciones de conversaciones en las que ella misma se incriminaba sin darse cuenta. Luego, cuando tuve todo en mis manos, lo filtré de la manera más estratégica posible. Primero, dejé caer pequeños detalles entre las personas correctas, información suficiente para sembrar dudas pero no lo suficiente para que mi madre se diera cuenta de dónde venía el golpe. Fue como encender una chispa en un terreno seco. No tardó en propagarse. En cuestión de semanas, las personas a las que debía dinero comenzaron a hacerle visitas más frecuentes, las amenazas pasaron de ser simples advertencias a exigencias más serias. Vi cómo el pánico comenzaba a reflejarse en su rostro, como la seguridad con la que solía moverse por el mundo empezó a desmoronarse. Y entonces, cuando ella aún intentaba encontrar la manera de salir del problema, asegurándose de que todavía tenía cierto margen de maniobra, solté la pieza clave. Hice llegar toda la información que tenía sobre sus engaños, sus fraudes y sus deudas a las personas que podían hacerle más daño, a aquellos a quienes nunca debía haber intentado estafar. Cuando la verdad salió a la luz, ya no hubo forma de ocultarlo. La vi suplicarle a gente que jamás hubiera imaginado verla en una posición de vulnerabilidad. Vi cómo su imagen de mujer fuerte e inquebrantable se desmoronaba frente a personas que no tenían ni el más mínimo interés en sus excusas. Vi el miedo en su rostro cuando entendió que, esta vez, no había nadie que pudiera salvarla, que todas sus mentiras la habían llevado a un callejón sin salida. Pero no solo me detuve con ella. Mi hermano, quien siempre había vivido con la certeza de que jamás enfrentaría las consecuencias de sus actos, también sintió el peso de la verdad. Con el mismo cuidado con el que construí la caída de mi madre, expuse sus propias mentiras, sus conexiones con personas que ahora querían respuestas sobre el dinero que les debía. Su historial de engaños que hasta ese momento había logrado mantener en secreto. La diferencia entre él y mi madre era que ella, por lo menos, tenía experiencia escapando de situaciones así.
Mi hermano, en cambio, nunca había tenido que enfrentar algo que no pudiera resolver con una sonrisa y una excusa conveniente. Cuando la verdad lo alcanzó, no tuvo idea de cómo reaccionar. Pasó de la arrogancia a la desesperación en cuestión de días, intentando buscar ayuda en las mismas personas a las que había traicionado, tratando de encontrar una salida que no existía. Vi cómo su mundo se derrumbaba igual que el de mi madre, vi cómo el miedo y la incertidumbre se apoderaban de él, cómo su seguridad en sí mismo se desmoronaba cuando comprendió que, por primera vez en su vida, estaba completamente solo. Y lo mejor de todo es que ninguno de los dos supo de dónde vino el golpe. Me aseguré de que todo pareciera una consecuencia natural de sus propias acciones, de que no hubiera nada que los llevara a sospechar de mí. Para ellos, simplemente, la vida les estaba cobrando todas las deudas que habían acumulado con el tiempo. Y yo, observando desde la distancia, supe que esto era solo el comienzo. Actualización 4. El caos en el que quedaron sumidos mi madre y mi hermano se extendió más allá de lo que imaginé. Durante semanas, las consecuencias de sus propias acciones los persiguieron sin tregua, como si el mundo finalmente estuviera ajustando cuentas con ellos. Mi madre, siempre tan segura de su capacidad para manipular y salirse con la suya, pasó de tener el control absoluto a convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue. Las personas a las que debía dinero no eran del tipo que aceptaban excusas, y aunque intentó recurrir a las mismas tácticas que tantas veces le funcionaron en el pasado, pronto descubrió que esta vez nadie estaba dispuesto a salvarla. Se movía de un lado a otro, buscando desesperadamente ayuda en cualquiera que todavía creyera en su falsa imagen de madre sacrificada y mujer fuerte que solo tuvo un pequeño tropiezo. Pero la diferencia entre esta vez y todas las anteriores era que la verdad ya estaba demasiado expuesta, demasiado arraigada en la gente para que pudiera maquillarla con sus mentiras. Quienes alguna vez confiaron en ella, quienes la veían como una persona astuta pero inofensiva, ahora la miraban con desprecio o con una indiferencia que le dolía más que el rechazo. Se convirtió en una paria, alguien de quien la gente se alejaba porque sabían que acercarse significaba problemas, deudas y promesas vacías. Mi hermano, por su parte, tuvo una caída aún más estrepitosa. Siempre acostumbrado a moverse con la seguridad de quien cree que el mundo le debe algo, descubrió con brutalidad que no había nadie dispuesto a sostenerlo ahora que la verdad sobre él también había salido a la luz. Intentó hacer lo que siempre hacía, buscar la manera de culpar a alguien más, de desviar la atención hacia otro lado, pero esta vez nadie le creyó. Las personas a las que les debía dinero comenzaron a buscarlo con una insistencia que bordeaba la desesperación. Lo seguían a donde fuera, aparecían en los lugares donde solía refugiarse, haciéndole entender que no tenía escapatoria. Y yo, observando desde la distancia, no sentí pena ni remordimiento. Solo una satisfacción fría, la certeza de que esto no era más que la consecuencia natural de sus propios actos. Pero incluso en medio de su miseria, ninguno de los dos pareció aprender la lección. No tardaron en intentar buscarme, en recurrir a mí con la misma actitud con la que siempre lo habían hecho, como si yo siguiera siendo la persona en la que podían descargar sus problemas. Mi madre fue la primera en intentarlo. Apareció en mi puerta una noche, con el rostro cansado y los ojos hundidos, su cabello desordenado y la ropa que alguna vez cuidaba con esmero ahora arrugada y desgastada. Pero incluso en su estado más miserable, su expresión no reflejaba arrepentimiento real, sino la misma necesidad de utilizarme como su salvación. Me miró con una mezcla de súplica y reproche, como si esperara que la simple presencia de su desdicha fuera suficiente para hacerme ceder. Dijo que todo lo que estaba pasando no era su culpa, que había cometido errores pero que no merecía ser tratada como una criminal. Que si la ayudaba ahora, si le daba un poco de dinero para estabilizarse, podría volver a empezar. Intentó apelar a la familia, a los lazos que supuestamente debían unirnos sin importar qué. Dijo que, sin importar lo que hubiera pasado antes, seguía siendo mi madre y que yo, como hija, tenía el deber de ayudarla. Pero esta vez no me dejé llevar por sus palabras. No sentí la culpa que tantas veces me hizo sentir en el pasado. Solo la miré con una calma que a ella pareció desconcertarla, y cuando terminé de escuchar cada una de sus excusas, le respondí con la verdad que tanto evitaba enfrentar.
Le dije que todo lo que estaba viviendo era consecuencia de sus propias decisiones, que no había nada injusto en lo que le estaba pasando, que simplemente estaba cosechando lo que había sembrado durante años. Su expresión cambió en un instante. La dulzura forzada desapareció, reemplazada por una ira contenida que apenas podía disimular. Dijo que era una ingrata, que después de todo lo que había hecho por mí, la estaba dejando morir en la calle. Que yo no era mejor que las personas que la habían traicionado, que estaba actuando como una extraña cuando ella solo necesitaba un poco de ayuda. Pero incluso en su furia, vi la desesperación, la impotencia de alguien que finalmente entendía que ya no tenía poder sobre mí. Le cerré la puerta en la cara. Mi hermano fue más insistente. A diferencia de mi madre, él no se molestó en fingir arrepentimiento o buscar la manera de hacerme sentir culpable. En su mente, yo le debía algo simplemente por existir, porque él había crecido creyendo que siempre habría alguien que se haría cargo de sus problemas. Me llamó varias veces, dejó mensajes llenos de exigencias, diciendo que si tenía dinero, lo mínimo que podía hacer era ayudarlo. Dijo que no podía creer que lo estuviera dejando solo en un momento tan difícil, que después de todo, éramos hermanos y la familia no se abandona. Pero lo ignoré. No respondí a sus llamadas, no abrí la puerta cuando intentó buscarme en persona. Lo dejé enfrentar las consecuencias por sí mismo, sin la menor intención de salvarlo. Y cuando finalmente entendió que no iba a conseguir nada de mí, su actitud cambió. Pasó de la exigencia a la furia, a los insultos, a los mensajes llenos de rabia en los que me decía que era una traidora, que algún día me arrepentiría de lo que estaba haciendo. Que si él caía, se aseguraría de arrastrarme con él. Pero ya no tenía ningún poder sobre mí. Por primera vez en mi vida, no me sentí atada a ellos, no sentí la culpa o el peso de la obligación que me habían inculcado desde que era niña. No importaban sus palabras, sus reclamos o sus amenazas. No podían hacerme daño porque ya no los necesitaba. Y lo más irónico de todo es que, después de tanto tiempo usándome para su propio beneficio, después de haberme manipulado y explotado hasta dejarme sin nada, ahora eran ellos los que se quedaban completamente solos. Actualización final. Pasaron los años y la vida siguió su curso. Al principio, la sensación de libertad era extraña, como si mi mente aún estuviera condicionada a esperar el próximo desastre, el próximo problema que tendría que resolver por ellos. La próxima llamada de mi madre o de mi hermano exigiéndome algo que, según ellos, les debía. Pero con el tiempo, esa sensación fue desapareciendo, reemplazada por una paz que nunca antes había conocido. Al fin, después de tanto desgaste, de tanto sacrificio inútil, estaba viviendo mi propia vida sin sentirme responsable por nadie más. No fue fácil reconstruirme desde las cenizas en las que me dejaron. Durante los primeros años, todavía arrastraba el peso de la inseguridad, de esa idea que me habían inculcado de que no podía valerme por mí misma sin ellos. Pero con cada pequeño logro, con cada paso que daba por mi cuenta, fui entendiendo que todo lo que alguna vez me dijeron era una mentira. No solo era capaz de sobrevivir sin ellos, sino que nunca en mi vida había estado mejor. Con el tiempo, logré encontrar un trabajo estable, algo que no solo me permitía vivir con tranquilidad, sino que me devolvió la sensación de control sobre mi futuro. Me esforcé como nunca antes, no porque sintiera que tenía algo que probarle a alguien, sino porque, por primera vez, quería hacerlo por mí misma. No tenía que rendirle cuentas a nadie, no tenía que preocuparme por quién iba a aprovecharse de mis esfuerzos o en qué nueva deuda ajena iba a verme envuelta. Me permitía hacer cosas que nunca antes había considerado. Volví a ahorrar, pero esta vez no para alguien más, sino para mí. Me di el lujo de comprar cosas que quería sin sentir culpa, de tomar decisiones pensando solo en lo que era mejor para mí, sin la sombra de mi madre o mi hermano diciéndome que debía compartirlo con ellos. Por primera vez, mi vida me pertenecía por completo. Mientras tanto, ellos siguieron cayendo. La última vez que supe de mi madre, seguía haciendo lo mismo de siempre, tratando de encontrar a alguien que creyera en sus mentiras, buscando una nueva persona a la que manipular para que la mantuviera. Pero ya no era la misma mujer que una vez convenció a todos con su falsa imagen de madre abnegada y víctima de la mala suerte. Ahora era alguien que la gente evitaba,
que nadie quería cerca porque sabían que lo único que traía consigo eran problemas y promesas vacías. Mi hermano no corrió con mejor suerte. Con el tiempo, la gente dejó de tenerle paciencia, dejó de excusar sus actitudes y de darle oportunidades que nunca aprovechaba. Sin dinero, sin estabilidad y sin la red de apoyo que siempre había dado por sentada, quedó atrapado en un ciclo de fracasos del que nunca pudo salir. La última vez que escuché algo de él, estaba buscando trabajo desesperadamente, pero nadie quería contratarlo porque su reputación ya estaba arruinada. Las mismas personas a las que alguna vez les mintió ahora se aseguraban de que nadie más confiara en él. Nunca volví a verlos. Nunca hubo una reconciliación, nunca hubo un momento en el que quisieran aceptar la responsabilidad de lo que hicieron y pedirme perdón. Pero tampoco lo necesitaba. No esperaba un cierre emocional, ni una disculpa, ni siquiera una señal de arrepentimiento. Ellos eran quienes eran y nunca iban a cambiar. Y yo, después de tanto tiempo, finalmente estaba en paz con eso. No los odiaba. No porque los perdonara, sino porque el odio es un peso que ya no quería cargar. Me di cuenta de que lo peor que podía hacerles no era vengarme de manera directa o buscar destruirlos de forma activa. Lo peor que podía hacerles era dejarlos exactamente donde estaban, atrapados en el desastre que ellos mismos crearon, sin nadie a quien culpar, sin nadie a quien manipular para que los salvara. Así que seguí con mi vida, sin mirar atrás. Ellos me lo quitaron todo, pero yo me lo cobré con creces. Y al final, salí de todo esto más fuerte, más libre, y sobre todo, con la certeza de que nunca más volvería a ser la víctima de nadie.